Buenas tardes, mi nombre es Carlos López, soy ingeniero en petróleo y estudiante del posgrado de Ingeniería de Gas Natural en la Universidad de Oriente. Y voy a desarrollar el enfoque metodológico y los requerimientos mínimos para realizar una investigación con las consideraciones de metodología mínimas que considero. Iniciaremos hablando acerca del tipo de investigación. Según la bibliografía de Roberto Hernández, yo enmarqué tres tipos de investigaciones de las cuales derivan o hay muchas que derivan en ellas dos, que son la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Y cabe destacar que a lo largo de la historia han surgido diversas corrientes de pensamiento: empirismo, materialismo, el positivismo, fenomenología, estructuralismo, y así como marcos interpretativos como la etnografía y el constructivismo, que han originado diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. Sin embargo, y debido a las diferentes premisas que la sustentan desde el punto de vista, a mitad del siglo XX, tales corrientes se han polarizado y se han concentrado en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Podemos comentar brevemente cada uno para tener una idea general de ambos, y explicaremos con cuál enfoque hemos trabajado o he trabajado en un artículo científico que he elaborado. Entonces, el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo está constituido de características, objetivos y quiero dar unos ejemplos. Pero básicamente el enfoque cuantitativo se basa en la medición y en el análisis de datos numéricos para obtener conclusiones generalizadas. Se caracteriza por instrumentos de medición estandarizados para emplear diseños de investigación preestablecidos. También está enmarcado dentro de análisis estadístico para interpretar los resultados y buscar la objetividad y la precisión en la recolección de los datos. Esas son sus características. ¿Qué objetivos tiene? Bueno, busca describir las características de una población, identificar las relaciones entre las variables, probar hipótesis, establecer leyes generales, predecir fenómenos futuros. Y dentro de un ejemplo o varios ejemplos podemos mencionar cuando se realiza una encuesta de opinión, cuando se realizan experimentos controlados, cuando se realizan estudios de correlación y cuando se realizan análisis estadísticos. Ahora, el enfoque cualitativo relacionado con calidad, interpretación y significado de este enfoque. Bueno, se centra en la comprensión de la realidad desde la perspectiva del individuo, buscando la interpretación y el significado que las personas le dan a su experiencia. Este se encuentra en varios métodos, entonces podemos decir que es diverso para su aplicación. Es diverso, ¿por qué? Porque se puede realizar por medio de la observación de participantes, por medio de entrevistas profundas y por medio de estudios de grupos focales y el análisis de documentos. Él tiene una comprensión contextual que busca entender profundamente su contexto, las perspectivas, creencias y valores de los participantes. El enfoque cualitativo es flexible y adaptable para circunstancias del estudio, permitiendo que se haga una exploración de nuevas perspectivas durante el proceso de investigación. Es decir, que él permite
cierta flexibilidad y no es cerrado. Para la investigación que he realizado, he determinado un enfoque mixto entre los dos. ¿Por qué un enfoque mixto? Bueno, porque este también es conocido como investigación multimodal. ¿Por qué? Porque reconoce la validez de ambos enfoques, tanto el cuantitativo como el cualitativo, y propone su integración para obtener una comprensión más completa de la realidad, ya que podemos medir un fenómeno y a la vez estudiar el contexto y el entorno donde se desarrolla, tomando la parte de análisis numérico, estadístico, pero también la parte holística. Ok, ¿cuál es la ventaja del enfoque mixto? Bueno, mayor profundidad, porque permite un análisis más profundo del fenómeno estudiado, combinando la precisión de la información cuantitativa con las riquezas interpretativas de la información cualitativa, la complementariedad, ya que los dos enfoques se complementan y ambos se enriquecen mutuamente, proporcionando una visión más completa y holística del objeto de estudio. Mayor validez. La integración de datos cuantitativos y cualitativos aumenta la validez de los resultados, proporcionando evidencias más sólidas y robustas. Una amplia aplicación. Bueno, se puede aplicar en una amplia gama de disciplinas y áreas de investigación, desde ciencias sociales hasta naturales, en nuestro caso es en la ingeniería. El nivel de investigación. Ahora vamos a hablar acerca del nivel de investigación. Bueno, los niveles de investigación se refieren al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno o objeto de estudio. Según el nivel de la investigación se clasifican en exploratoria, descriptiva, explicativa. Y dentro de la explicativa yo he ubicado la investigación proyectiva como un elemento fundamental en el proceso de investigación del artículo científico desarrollado. Ok, la investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema o objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos a los cuales se refiere. Investigación explicativa. Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones de causa y efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto en la determinación de las causas, investigaciones post facto, como de los efectos, investigación experimental. Mediante la prueba de hipótesis, sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimiento. Dentro de este tipo de investigación he ubicado la investigación proyectiva, es un subtipo que se deriva de esta, y esta se ha estudiado del libro de metodología de investigación holística de Jacqueline Hurtado. Este tipo de investigación propone soluciones a situaciones determinadas a partir de un proceso de indagación o investigación. Esto implica explorar, describir, explicar y proponer alternativas de cambio, mas no necesariamente se ejecuta la propuesta. Todas las investigaciones que implican diseño o creación de algo con base en un proceso de investigación también entran en esta categoría. Consideraciones éticas de la investigación. Bueno, vale la pena siempre señalar estas consideraciones como la privacidad, que es la protección de la información,
personal y la confidencialidad de los participantes en la investigación, el consentimiento informado de la obtención de la información, la integridad, honestidad, transparencia y veracidad de la recolección, análisis e interpretación de datos, y la justicia, distribución equitativa de los beneficios y riesgos de la investigación entre los participantes que realizan la investigación. Diseño de la investigación. El diseño de la investigación se define como la estrategia general que adopta el investigador para responder el problema planteado. En atención al diseño de la investigación, se clasifica en de campo, experimental y documental. Experimental es uno de los métodos de investigación cuantitativa principales. Se considera exitosa solo cuando el investigador confirma que un cambio en la variable dependiente se debe a la manipulación de la variable independiente. Es importante para una investigación experimental establecer la causa y efecto de un fenómeno, lo que significa que debe ser claro que los efectos observados en un experimento se deben a la causa. Investigación de campo. Es un tipo de investigación en la cual se adquieren o miden datos sobre un suceso particular en el lugar donde sucede. Es decir, que el investigador se traslada hasta el sitio donde ocurre el fenómeno, el cual se está estudiando, con el propósito de recolectar la información útil para la investigación. Investigación documental. Es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales, que pueden ser impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. Hay unos elementos en la investigación de campo que son fundamentales definir, como lo son el dato, que es la unidad de información que se obtiene durante la ejecución de una investigación. Según su procedencia, los datos se pueden clasificar en primarios, que son los obtenidos originalmente por el investigador, y secundarios si son extraídos de la obra de otro investigador. La fuente es todo lo que suministra datos o información. Según la naturaleza, las fuentes de información pueden ser documentales, proporcionan datos secundarios, y vivas, sujetos que aportan datos primarios. Otro elemento es el documento fuente documental, que es el soporte material, ya sea papel, madera, tela, cinta magnética o formato digital en el que se registra y conserva la información. Población. En una investigación se puede tener como propósito el estudio de un conjunto numeroso de objetos, individuos, incluso documentos. A dicho conjunto se le denomina población. La población, o en términos más precisos, población objetivo, es un conjunto finito e infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Estas quedan delimitadas por el problema y por los objetos de estudio. No siempre, pero en la mayoría de las situaciones, si realizamos el estudio, encontraremos una muestra. La muestra. Solo cuando queremos realizar un censo, debemos incluir en el estudio a todos los sujetos o casos. Pueden ser personas, animales o plantas, del universo o la población. Entonces, las muestras se seleccionan. Es la cantidad de la población que seleccionamos para el estudio. Para seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer es definir la unidad de análisis, ya sean personas, organizaciones, periódicos, comunidades, situaciones o eventos.
El sobre qué o quiénes se van a recolectar los datos depende del planteamiento del problema a investigar y los alcances del estudio. Técnicas de muestreo. Básicamente caracterizamos las muestras en dos grandes ramas: las muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas. En esta última, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. Imagínese el procedimiento para obtener el número premiado en un sorteo de lotería. Este número se va formando en el momento del sorteo hasta conseguir un ganador. En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra, a criterio de quien hace la muestra. Aquel procedimiento no es mecánico como tal, ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de la persona o grupo de investigadores. Recolección de datos. Recolección de datos. Para realizar esto es importante definir la relación entre la técnica y el instrumento. Una vez efectuada la operacionalización de las variables y definidos los indicadores, es hora de seleccionar las técnicas e instrumentos de recolección de datos que son pertinentes para verificar las hipótesis o responder las interrogantes formuladas, todo en correspondencia con el problema, los objetivos y el diseño de la investigación. En este orden de ideas se entiende por técnica el procedimiento o forma particular de obtener los datos o información. Las técnicas son particulares y específicas por disciplina, por lo que sirven de complemento al método científico. Ok, entonces, una técnica conduce a la obtención de información, la cual debe ser en un medio material, de manera que los datos puedan ser recuperados, procesados, analizados e interpretados posteriormente. A dicho soporte se le denomina instrumento. Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso o dispositivo formato, puede ser papel o digital, que se utiliza para obtener o registrar la información. En el enfoque mixto, la recolección de datos implica la elaboración de procedimientos que conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Este plan incluye determinar cuáles son las fuentes donde vamos a obtener los datos, es decir, los datos van a ser proporcionados por personas que realizaron observaciones, o los datos se encuentran en documentos, en archivos, en base de datos, etc. B. ¿En dónde se localizan tales fuentes? Regularmente en las muestras seleccionadas. Es indispensable definir esto con precisión. C. ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Esta fase implica elegir uno o varios medios a definir para los procedimientos que utilizaremos en la recolección de los datos. El método o métodos deben ser confiables, válidos y objetivos. Otro elemento importante del plan es, una vez recolectado, de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarlo y respondamos el planteamiento del problema. Igual, el plan se nutre de diversos elementos. Vamos a nombrar 4 puntos importantes. 1. Las variables, conceptos o atributos a medir. 2. Las definiciones operacionales. 3. La muestra. Y 4. Los recursos disponibles, ya sea tiempo, apoyo institucional, recursos económicos, etc. Finalmente, hay unas reflexiones finales que se quieran realizar. Bueno, entre las técnicas
entre las técnicas encontramos el cuestionario, cuya estructura queda registrada, la observación, que es una técnica que consiste en visualizar, captar mediante la vista en forma sistemática cualquier hecho. Esta puede ser simple o puede ser una observación participante. Participante, en este caso, el investigador forma parte de la comunidad o el medio donde se desarrolla el estudio. La entrevista, que es una técnica basada en un diálogo o conversación cara a cara entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la información requerida. El cuestionario, que es la movilidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento, formato en papel o digital, contenido de una serie de preguntas, se le denomina cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador. Ya dentro de las reflexiones finales, el proceso de investigación es un camino complejo y fascinante, lleno de posibilidades y retos. Es fundamental elegir el enfoque adecuado para que el tema que se pretende investigar y combinar y las herramientas disponibles nos den el resultado deseado. No olvidemos que la investigación es un proceso constante de aprendizaje, donde la curiosidad y la búsqueda da respuestas y son la brújula que guía nuestros pasos. Una investigación nos puede dar resultados esperados como también resultados inesperados, pero no significa que está mala, sino que nos muestran nuevos caminos para lograr objetivos, o en algún momento de repente con los medios que tenemos nos muestra que no es posible lograr ese objetivo, y entonces esto nos llevará a un proceso de evaluación del por qué no pudimos lograr el objetivo. Bueno, la investigación desarrollada, su objetivo general es diseñar un prototipo de red neuronal para la calibración metrológica para medidores de gas de alto caudal. Caso Colombia. Los objetivos específicos son: 1. Diagnosticar la situación actual de los procesos de calibración metrológica de equipos de medición actualmente en la región suramericana, caso Colombia. 2. Especificar los requerimientos metrológicos y operacionales para la implementación del prototipo de red neuronal, teniendo en cuenta los tipos de medidores objetivos. 3. Definir las características metrológicas de los instrumentos a utilizar y los límites de control operacional para las variables de influencia. Y 4. Diseñar y entrenar un prototipo de red neuronal capaz de predecir la relación entre las variables de entrada, que podemos mencionar presión, temperatura, y las de salida, que pueden ser volumen o caudal, de los medidores de gas de alto caudal. Un resumen de este proceso de investigación. Esta investigación propone el diseño de un prototipo de red neuronal para la calibración metrológica con trazabilidad para medidores de gas de alto caudal, a través del uso de inteligencia artificial, específicamente para la metrología. Este tiene como objetivo mejorar la eficiencia y eficacia del proceso de calibración, reduciendo tiempos y recursos. El enfoque propuesto aborda la situación actual de calibración de metrología en Sudamérica, específicamente en Colombia, identificando las necesidades y requerimientos operacionales para la implementación del prototipo. El desarrollo incluye una metodología integral, integrando enfoques
cualitativos, cuantitativos, documentales y prospectivos o proyectivos. El prototipo se está diseñando para predecir la relación entre las variables de entrada, presión, temperatura, y las de salida, volumen o caudal, de los medidores de gas. En este punto es necesario indicar que la investigación se encarga de tres tipos: los rotatorios, los de turbina y los ultrasónicos. La investigación destaca la importancia de elegir una arquitectura de red neuronal adecuada para definir la función de pérdida y el optimizador y asegurar la calidad de los datos y un preprocesamiento adecuado. La metodología incluye fases de recolección de datos, entrenamiento, validación e implementación, con foco en asegurar precisión, confiabilidad y generalización. Esta investigación tiene como objetivo contribuir al avance de las técnicas de calibración metrológica, brindando una solución robusta y eficiente para la industria del gas en Colombia. Esta investigación se nutre de un enfoque metodológico mixto que integra elementos cualitativos, cuantitativos, documentales y proyectivos. En esta se realiza una exploración cualitativa para comprender las necesidades y desafíos de la industria colombiana del gas natural en relación a la calibración metrológica, recogiendo información a través de investigaciones documentales de expertos y el análisis de la normativa vigente. Adicionalmente, se implementa un enfoque cuantitativo para analizar datos numéricos, evaluando la precisión y la incertidumbre del prototipo de red neuronal y el banco de calibración. La revisión documental aporta el marco teórico y la información contextual necesaria para el diseño y la implementación del sistema, analizando estudios previos sobre calibración metrológica, redes neuronales y trazabilidad. Por último, se integran elementos proyectivos mediante la evaluación del impacto potencial del sistema desarrollado, explorando las posibles mejoras en la eficiencia, precisión y seguridad del proceso de calibración. La integración de estos cuatro enfoques permite una comprensión holística del problema, ofreciendo un análisis profundo y una propuesta innovadora para la industria colombiana del gas natural. Bueno, muchas gracias.